Me llamo Rachib, y soy pastor en una pequeña aldea en el norte de la India. Desde joven conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Nací en una familia hindú muy tradicional, pero a los 19 años, mientras estudiaba en la ciudad, conocí a un misionero que me habló del Evangelio. Recuerdo claramente cómo me compartió Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Aquella palabra penetró como fuego en mi corazón. Esa noche me arrodillé en mi habitación y le pedí a Jesús que entrara en mi vida. Desde entonces, mi destino cambió para siempre. Los primeros años de mi fe fueron de gozo, pero también de oposición. Mi familia me rechazó, algunos me llamaron traidor, y tuve que salir de mi casa con solo la ropa puesta. Pero en medio de todo, Dios me sostuvo. Con el tiempo, el Señor me llamó al ministerio pastoral. Comencé predicando en plazas, luego bajo los árboles, y finalmente, con la ayuda de algunos hermanos en la fe, levantamos una pequeña iglesia hecha de barro y paja. No era grande, pero era un lugar santo, donde los himnos y las oraciones subían como incienso al trono de Dios. La iglesia se convirtió en el corazón espiritual de la aldea. Muchos aldeanos comenzaron a escuchar el Evangelio, y algunos dejaron los ídolos para seguir a Cristo. Pero esto también atrajo la ira de los líderes religiosos y de ciertos grupos radicales que veían nuestra fe como una amenaza. La noche del ataque. Era un domingo por la tarde. Habíamos tenido un culto glorioso esa mañana, donde 3 jóvenes decidieron bautizarse. Recuerdo que mi corazón estaba lleno de gratitud. Sin embargo, esa misma noche, mientras oraba en mi casa, comenzaron a escucharse ruidos fuertes afuera, gritos, pasos apresurados, y luego, el olor inconfundible del humo. Corrí hacia la iglesia, y lo que vi aún me duele recordarlo, un grupo de hombres había rodeado el templo, arrojaban antorchas, rompían lo poco que teníamos, y la paja del techo ardía como si fuera papel. El fuego se levantaba hacia el cielo, iluminando la oscuridad con un resplandor infernal. Algunos gritaban, que desaparezca esta religión extranjera, que este nombre de Jesús no sea recordado en nuestra aldea. Yo caí de rodillas y lloré, pero también comencé a orar en voz alta, Señor, este templo no es nuestro, es tuyo. Manifiesta tu gloria delante de todos. Que no quede duda de que tú eres el Dios vivo. Algunos hermanos de la iglesia llegaron corriendo, intentando apagar las llamas con baldes de agua, pero era inútil. Otros estaban aterrados, escondiéndose. Los atacantes me golpearon con palos, me escupieron, y me decían que negara a Cristo. Pero yo respondí con las mismas palabras de Pedro y Juan en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En medio de aquel caos, un viento fuerte comenzó a soplar. No era un viento común. Parecía como si viniera del mismo cielo. Las llamas, en lugar de extenderse hacia las casas vecinas, comenzaron a apagarse en ciertas áreas, como si una mano invisible controlara el fuego. Muchos se quedaron en silencio, confundidos. El milagro. De pronto, cuando parecía que todo se consumiría, cayó una lluvia repentina. No era temporada de lluvias, de hecho, ese año había habido sequía. Pero en esa noche, gotas gruesas comenzaron a caer del cielo, y en cuestión de minutos, el fuego perdió fuerza. El techo ardió parcialmente, pero las paredes se mantuvieron firmes. El lugar donde estaba el púlpito y la cruz de madera quedó intacto, mientras todo alrededor estaba ennegrecido. Los que atacaban se quedaron paralizados. Algunos huyeron, otros se quedaron temblando. Yo levanté mi voz y dije, ¿ven lo que ha hecho el Señor? Ustedes han querido destruir su casa, pero Él ha mostrado su poder. Mi Dios vive, y nadie puede apagar su luz. Fue un momento en que el temor del Señor descendió sobre todos. Incluso algunos de los que habían participado en el ataque se arrodillaron, llorando, pidiendo perdón. Esa noche, sin que yo lo planeara, se convirtió en un culto improvisado bajo la lluvia.
Personas que jamás habían escuchado un sermón permanecieron quietas, escuchando mientras yo les hablaba del amor de Cristo, del perdón en la cruz, y de la esperanza de la vida eterna. Lo que Dios hizo después. Con el paso de los días, la noticia se extendió por toda la región. Muchos vinieron a ver la iglesia semiquemada, y al observar que la cruz de madera seguía en pie, lo consideraban un milagro. Un periodista local escribió un artículo, y hasta las autoridades, que usualmente nos ignoraban, tuvieron que reconocer que algo inexplicable había sucedido. Los hermanos de la iglesia, lejos de desanimarse, se fortalecieron. Alguien donó materiales, otros trabajaron día y noche, y en pocas semanas reconstruimos el templo, más grande y más fuerte que antes. Cada ladrillo colocado era como un testimonio vivo de que el enemigo no podía vencer. Y lo más sorprendente fue que varias familias, incluyendo 2 de los hombres que habían participado en el ataque, se convirtieron al Señor. Uno de ellos, entre lágrimas, me confesó: cuando vi la lluvia descender y el fuego apagarse, supe que el Dios que usted predica es real. Nuestros dioses no responden así. Hoy ese hombre es uno de los líderes de la alabanza en nuestra iglesia. Reflexión espiritual. Al mirar hacia atrás, entiendo que lo que vivimos aquella noche fue como lo que sucedió con Elías en el Monte Carmelo, cuando clamó y el fuego de Dios descendió para mostrar quién era el verdadero Señor. 1 Reyes 18. 38-39. Nuestro Dios no cambia. Él sigue respondiendo en medio de la persecución, sigue mostrando su gloria donde parece que todo está perdido. El enemigo pensó que al quemar la iglesia apagaría la fe de los creyentes. Pero al contrario, lo que ocurrió encendió un avivamiento. Hoy, en nuestra aldea, más personas asisten a los cultos que nunca antes. Incluso aquellos que no han decidido seguir a Cristo confiesan que lo que pasó fue un milagro. Aprendí también que la iglesia no es un edificio, sino el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Aunque hubieran reducido todo a cenizas, nuestra fe habría seguido en pie, porque Jesús mismo prometió en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Llamado final. Hoy quiero decirte algo a ti que estás escuchando mi testimonio. Quizás no has vivido la quema de un templo, pero sí puede que hayas sentido el fuego de la prueba, la persecución, el rechazo o la burla. Quiero recordarte que el mismo Dios que envió la lluvia sobre las llamas esa noche en la India, es el Dios que puede apagar el fuego de tu angustia y darte esperanza. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, y resucitó para darnos vida eterna. Ningún enemigo puede detener lo que Él ha comenzado en tu vida. Yo soy testigo de su poder. Si aún no lo conoces, te invito hoy a rendir tu corazón a Cristo. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos. Y si ya eres creyente, no tengas miedo de las pruebas. La persecución no destruye la fe, la purifica. Como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amigo, lo que Dios hizo en mi aldea puede hacerlo en tu vida también. Cree, confía, y verás su gloria. Han pasado varios años desde aquella noche en que las llamas intentaron consumir nuestra iglesia, y todavía cada vez que cierro los ojos puedo ver el fuego, escuchar los gritos, sentir los golpes. Pero también recordar la lluvia milagrosa que descendió y la mano de Dios que nos defendió delante de todos. Lo que sucedió después fue todavía más asombroso que la misma intervención del Señor aquella noche. El crecimiento inesperado. Cuando reconstruimos la iglesia, lo hicimos con temor humano pero con fe en el poder de Dios. Yo pensaba que muchos tendrían miedo de volver, pues los atacantes todavía vivían en la aldea y las amenazas no habían cesado. Pero para sorpresa mía, el primer domingo después de la reconstrucción, no cabíamos dentro del nuevo templo.
Hombres, mujeres y niños llegaban, algunos curiosos, otros con lágrimas en los ojos, diciendo: Pastor, vimos lo que pasó. Vimos la cruz de pie, vimos cómo la lluvia descendió. Queremos conocer más del Dios que usted predica. Ese día la iglesia se desbordó. Tuvimos que predicar afuera, bajo la sombra de los árboles, como en los primeros tiempos. Lo que parecía una derrota se convirtió en un avivamiento. No todo fue fácil. Los grupos radicales continuaban molestando. Nos amenazaban, lanzaban piedras a las ventanas durante los cultos, y hasta algunos hermanos fueron golpeados en los caminos. Pero en lugar de debilitarse, la fe del pueblo se hizo más fuerte. Cada ataque nos unía más en oración. Cada persecución nos hacía depender más del Espíritu Santo. Recordábamos las palabras de Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Un año después del incendio, comenzaron a suceder cosas que yo mismo nunca había visto en mi ministerio. Una mujer que llevaba años enferma de la columna y que apenas podía caminar, llegó a un culto. Mientras orábamos por los enfermos, ella comenzó a enderezarse lentamente hasta que quedó de pie. Gritaba de gozo, alabando a Dios, y toda la congregación lloraba. Otro día, un niño de la aldea cayó en un pozo. Todos pensaron que moriría, pero mientras lo sacaban, él repetía que había visto a un hombre vestido de blanco que lo sostuvo para que no se hundiera. Nadie más lo vio, pero yo sé que fue un ángel enviado por el Señor. Estos testimonios se difundieron en la región, y gente de aldeas lejanas empezó a caminar horas enteras para llegar a nuestra iglesia. Algunos venían enfermos, otros desesperados, otros simplemente buscando paz. Muchos regresaban transformados por el poder de Cristo. El perdón que cambió corazones. Pero lo que más tocó mi corazón fue lo que sucedió con los hombres que habían incendiado la iglesia. 2 de ellos ya se habían convertido la misma noche del ataque, pero otros seguían endurecidos. Uno de ellos, llamado Arjun, era líder en la comunidad y nos odiaba profundamente. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, lo vi sentado a un lado del camino, llorando. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Me confesó que tenía una hija enferma de los riñones y que los médicos le habían dicho que no había esperanza. Con la voz quebrada, me dijo: Pastor, yo sé que yo mismo quise matarlo y destruir su iglesia. Pero hoy vengo a suplicarle que ore por mi hija. En ese momento sentí el amor de Cristo en mi corazón. Lo abracé y le dije: Arjun, yo te perdono, y el Señor también puede perdonarte. Vamos juntos a tu casa y oraremos por tu hija. Fuimos, y al llegar encontramos a la pequeña muy débil. Oramos con fe, y durante varias semanas seguimos visitándola. Poco a poco comenzó a mejorar. Los médicos quedaron sorprendidos porque sus riñones comenzaron a funcionar de nuevo. Ese milagro quebrantó a Arjun. Vino a la iglesia con toda su familia, se arrodilló delante de todos y pidió perdón públicamente por lo que había hecho. Hoy, él y su esposa son parte de la congregación, y su hija canta en el coro de jóvenes. Lo que Satanás quiso usar para destruirnos, Dios lo usó para mostrar su gloria. El fuego del Espíritu Santo. Con el tiempo, entendimos que el fuego que intentaron usar para borrarnos, Dios lo transformó en un fuego espiritual. El Espíritu Santo descendía con poder en los cultos. La alabanza era intensa, las oraciones eran como un clamor unánime, y las lágrimas corrían por los rostros de muchos mientras la presencia de Dios se manifestaba. El Señor me recordó lo que dijo en Zacarías 2:5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Nuestra iglesia se convirtió en ese lugar rodeado por el fuego del Señor, no un fuego que destruye, sino un fuego que purifica y da vida. La visión que Dios me dio. Un día, en medio de la oración, tuve una visión.
Vi nuestra aldea desde lo alto, y desde la iglesia salían llamas, pero no eran de destrucción, sino de luz. Esas llamas se extendían a otras aldeas, y la gente corría para recibir el calor de ese fuego. Entendí que el Señor nos estaba diciendo que nuestro testimonio no era solo para nuestra comunidad, sino para toda la región. Desde entonces, hemos enviado a varios jóvenes como misioneros a pueblos cercanos. Lo que empezó con un incendio se transformó en una llama misionera que sigue encendida hasta hoy. Llamado a las naciones. Ahora sé que lo que vivimos no fue en vano. El Señor permitió que pasáramos por el dolor del fuego para mostrarnos que su poder es mayor que cualquier ataque. Hoy predico no solo en mi aldea, sino en ciudades y hasta en otros países, contando lo que Dios hizo. Y en cada lugar donde comparto mi testimonio, las personas se levantan con fe renovada, creyendo que si Dios pudo salvar una iglesia en medio de las llamas, también puede salvar matrimonios, familias, comunidades y naciones enteras. Por eso te digo hoy, no tengas miedo del fuego de la prueba. Si permaneces fiel, verás la gloria de Dios. Como dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios me salvó, salvó a mi iglesia, y salvó a muchos de mis enemigos. Ese es el poder del Evangelio. Antes de irme quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí compartimos testimonios, mensajes y reflexiones que fortalecen la fe y muestran el poder de Dios. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tú puedes ser el instrumento para que otra vida conozca a Jesús.